pasado? Seguro que sí. ¿Quiere decir que varias personas viven, por decirlo de algún modo, dentro de ti? ¿Eres un caso del trastorno de identidad múltiple? Claro que no, puedes estar tranquilo. Ese trastorno va mucho más al extremo que eso. El trastorno de identidad disociativo o de personalidad múltiple, TID para abreviar, es una de las psicopatologías más famosas en la ficción. Gollum, del Señor de los Anillos, Psicosis y el clásico Dr. Jekyll y Mr. Hyde fueron inspirados en ese trastorno, que si bien no es muy entendido ni por la misma psicología, es muy llamativo. ¿Pero realmente es como nos lo pintan? Veamos. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales lo define como la presencia de dos o más identidades que toman el control de la conducta de una persona de forma recurrente, teniendo cada una sus recuerdos, relaciones y actitudes propias. Te dije que era bastante extremo. Y la cosa no termina ahí. En general, las distintas personalidades no recuerdan lo vivido por las demás, no son conscientes de la existencia de las otras. Es decir, un día puedo platicar con mi mejor amiga, horas y horas, ir al cine, comer helado, chismear y reír. Pero al día siguiente no recuerdo nada de eso. Únicamente recuerdo haber estado en mi casa viendo Flash. Y no solo eso, sino que ella nunca fue mi mejor amiga. Es la chava por la que me cambió mi exnovio. Y para mí siempre ha sido así. La cosa se va aún más al extremo si una de las personalidades tiene otro trastorno, como la psicopatía. Bastante serio, ¿no? Hay casos en los que las otras personalidades se manifiestan en forma de alucinaciones visuales o auditivas, como es el caso de Edward Nygma, de la serie de televisión estadounidense Gotham. Pero, ¿por qué sucede? ¿Se nace o se puede adquirir este trastorno? Se produce por fallos en la integración de la conciencia, la percepción, el movimiento, la memoria y la identidad, que a su vez son causados por experiencias psicológicamente traumáticas y estresantes. Siguiendo con el ejemplo de Edward Nygma, él adquiere este trastorno después de, alerta spoiler, asesinar al novio de la chica de la que estaba enamorado, pues la oprimía y maltrataba. Pero al trabajar en el departamento de policía y tener una percepción de sí mismo como un chico tranquilo, políticamente correcto y con una vida honesta, entra en crisis, pues no tiene a nadie que lo ayude y termina desarrollando este trastorno. Su otro yo, dominante y, sorpresa, psicópata, es el que asesinó al novio, no él, y es el responsable del estrés y desgracia en su vida, desde su punto de vista. Aunque, volviendo a la realidad, el TID suele aparecer desde la infancia, por experiencias vividas en esta etapa, que se van desarrollando a lo largo de la vida, haciéndose cada vez más complejas y separadas del resto. Rara vez se originan en la vida adulta. Y así como muchas otras enfermedades y situaciones, múltiples casos no son detectados por miedo, vergüenza y escepticismo por parte de la persona que lo sufre y su alrededor. Es una enfermedad crónica y su tratamiento requiere años, nunca desapareciendo del todo. Hay un caso muy interesante en el cual Oliver Sacks fue testigo y nos lo cuenta en su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el cual nos habla del Dr. P, un señor que era cantante conocido y un gran músico. Él trabajaba como maestro en una escuela de música local. Ahí fue donde sus alumnos se dieron cuenta de ciertos problemas que él tenía, como no poder identificar la cara de sus alumnos, solo los reconocía con sus voces. Además, veía caras donde no las había. Al inicio todos creían que eran bromas, incluso el Dr. P. Fue hasta 3 años después que consideraron que algo raro estaba pasando, ya que le diagnosticaron diabetes, así que le hicieron exámenes de la vista, los cuales salieron negativos. Pero el oftalmólogo le dijo que tenía un problema en las zonas visuales del cerebro, y le recomendó ir con un neurólogo. Debido a esto, el Dr. P llegó a Oliver, el cual no logró encontrar nada raro. Pero cuando le hizo un examen de los reflejos, los del lado izquierdo no estaban del todo bien, así como su vista del mismo lado. Oliver le enseñaba paisajes, pero el Dr. P no lograba relacionar las imágenes como un todo, solo veía pequeños detalles por separado. A la hora en la que el paciente se iba, fue ponerse su sombrero, para lo cual ocurrió algo muy extraño. Agarró la cabeza de su esposa e intentó ponérselo, ya que su vista le había confundido con el sombrero. Oliver lo estuvo observando, incluso en su casa, y llegó a una conclusión, la cual fue que el Dr. P perdió el mundo como representación, pero que lo había preservado como música o voluntad. Esto fue gracias a un pensamiento de Schopenhauer que decía que la música es voluntad pura. Esto fue ya que, a pesar de no ver bien, el Dr. P conservaba su talento como músico. Hoy en día se sabe que lo que en realidad tenía era agnosia visual,
donde la persona ve el objeto sin saber lo que es o para qué sirve. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Este síndrome puede sonar como un cuento, sin embargo la experiencia es real para muchas personas. Hay veces cuando el mundo no se ve como debería. En 1955, el psiquiatra John Todd nombró esta condición el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, para así poder describir sus síntomas más rápidamente y que las personas lograran entenderlo. Los síntomas incluyen alteración imaginaria de las partes del cuerpo, caras distorsionadas, percepción inusual de uno mismo y el exterior, entre otras. Este síndrome generalmente le ocurre a niños, y lo que hace es que altera su percepción de ellos mismos, de su organismo y de la manera en que se relacionan con el mundo, ya que alteran su visión y sus otros sentidos. Son como tipo migrañas que se presentan generalmente cuando hay presencia de epilepsia, virus Epstein-Barr, depresión y esquizofrenia. No hay un tratamiento fijo, sin embargo, los posibles tratamientos que pueden ayudar son antidepresivos y medicinas para la presión sanguínea, pero principalmente es mantener un estilo de vida saludable para que no logremos generar migrañas y así poder vivir sin este síndrome. Desde los inicios de la vida, es decir, de la primera célula, que es llamada LUCA por sus siglas en inglés, se cree que existe el cáncer. Es frecuente que escuchemos la palabra cáncer, sin embargo, ¿sabemos cómo funciona o qué es? Cáncer denomina un grupo de alrededor de 200 enfermedades con cualidades semejantes. Robert Weinberg, investigador del MIT, junto a uno de sus colegas, publicaron en el año 2000 un artículo titulado Las características distintivas del cáncer, lo que es algo así como la piedra angular para la oncología. En el artículo se mencionan puntos que todas las células cancerígenas comparten, como el hecho de que se reproducen infinitamente por señales que vienen desde su propia genética. Los pronósticos de cáncer no son muy alentadores, que digamos. Se ha promediado que 1 de cada 3 personas será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida y que 1 de cada 4 morirá de esa misma enfermedad. La ciencia se empeña con todo su esfuerzo en encontrar una cura. Por ejemplo, hace algunos años se descubrió cómo traspasar genes de una célula a otra, lo que es una posible y gran solución.